Hablo 10 idiomas, dijo la joven con las manos esposadas. El juez estalló en carcajadas. Claro, y yo soy políglota, se burló frente a toda la corte. Pero cuando ella abrió la boca, su risa se congeló. El murmullo colectivo se desvaneció. Los ojos curiosos del jurado se fijaron en Valentina, que respiró hondo antes de hablar. Su voz, suave pero firme, se elevó en un francés impecable, luego en un inglés perfecto, después en mandarín, y continuó en ruso, árabe, italiano y portugués. Cada palabra sonaba precisa, como si la hubiera aprendido desde la cuna. El juez, que segundos antes se reía, quedó paralizado. ¿Cómo aprendió todo eso? Balbuceó, dejando caer su bolígrafo. Valentina no respondió de inmediato. Bajó la mirada, recordando los años que la habían llevado hasta ese estrado. Cada idioma tenía un nombre, un rostro, un dolor. No era una habilidad, era una historia. No lo aprendí en escuelas, señor juez, dijo finalmente. Lo aprendí sobreviviendo. La corte se mantuvo en silencio. Hasta el fiscal, que se había preparado para destrozarla con su discurso, se quedó con la boca entreabierta. Valentina parecía una simple joven latina, acusada de fraude, pero en ese instante su voz había cambiado todo el ambiente. Su defensora, Patricia, la miró con una mezcla de asombro y compasión. Valentina, no sabías que podías hacer esto, susurró. Ella sonrió con tristeza. Nunca tuve oportunidad de contarlo. El juez se reclinó hacia adelante, intentando recuperar su autoridad. Explíquese, señorita Reyes. ¿Cómo es que una mujer con semejante talento termina aquí, acusada de fraude y suplantación? Valentina respiró profundo, cerró los ojos y recordó su infancia. Nací en una casa donde los libros eran más valiosos que la comida, comenzó. Mi madre limpiaba oficinas, y en cada una de ellas encontraba revistas extranjeras que yo devoraba en secreto. No entendía las palabras, pero me encantaban los sonidos. Soñaba con hablar como la gente de esas páginas. Su voz tembló por un instante, pero no de miedo, sino de emoción. Cuando tenía 9 años, un profesor voluntario me regaló mi primer diccionario inglés-español. Desde entonces, mi mundo cambió. Aprendí cada palabra mientras ayudaba a mi mamá a limpiar. Repetía frases mientras pasaba la escoba o lavaba pisos. No necesitaba aulas, solo ganas. El juez la escuchaba con una mezcla de incredulidad y respeto. ¿Y los otros idiomas? Preguntó finalmente. Valentina sonrió. Vine a Estados Unidos sin papeles, señor. No tenía nada, salvo mis oídos. Trabajé en un restaurante donde atendía turistas de todo el mundo. Cada mesa era una lección. Aprendí francés sirviendo café, alemán fregando platos, y japonés escuchando documentales piratas mientras descansaba. El silencio volvió a llenar la sala. El juez bajó la mirada, quizás sintiendo vergüenza de haberse reído de ella. Valentina respiró hondo y concluyó con voz firme. No estoy aquí porque engañé a nadie. Estoy aquí porque hablo demasiado bien. Y para algunos, eso es imperdonable. El juez no supo qué responder. En su rostro se mezclaban la duda, el respeto y algo que no sentía hace años, admiración. Patricia, su abogada, le tocó el hombro suavemente. Valentina, susurró, creo que acabas de cambiar el rumbo de este juicio. Valentina levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejaban la fuerza de alguien que había sufrido, pero nunca se había rendido. Por primera vez desde que fue arrestada, no se sintió culpable, sino orgullosa. Y en algún rincón del tribunal, alguien comenzó a aplaudir. El sonido de los aplausos se apagó rápidamente cuando el juez golpeó su mazo. Pero ya era tarde, la atmósfera había cambiado. Lo que comenzó como un juicio más se había transformado en algo diferente. Ahora todos querían saber quién era realmente esa joven latina que hablaba como el mundo entero. Valentina se sentó, las esposas aún en sus muñecas. Miró a Patricia, su abogada, quien le dedicó una sonrisa pequeña, casi maternal. No digas más por ahora, susurró. Lo que acabas de hacer nos dio una oportunidad. El fiscal Bradford, visiblemente incómodo, carraspeó y se levantó de nuevo. Su señoría, dijo, el talento de la acusada no cambia los hechos. La señorita Reyes utilizó identidades falsas para acceder a becas y trabajos que no le correspondían. Su voz resonó en la sala, pero ya no tenía el mismo poder. Valentina levantó la vista. No fueron identidades falsas, dijo en voz baja, pero clara. Fueron nombres que me dieron cuando nadie me preguntaba quién era. El juez levantó una ceja. ¿Qué quiere decir con eso? Valentina respiró profundo. Era hora de enfrentar lo que tanto había evitado. Cuando llegué a este país tenía 15 años. Sin papeles, sin hogar. Dormí en estaciones, limpié baños, traduje cartas para inmigrantes que no sabían leer inglés. Cada persona a la que ayudaba me ofrecía algo a cambio, un nombre, una oportunidad, una mentira piadosa. Nunca robé, solo intenté sobrevivir. La abogada bajó la mirada, conmovida.
El fiscal, sin embargo, insistió. Entonces admite haber usado documentos que no le pertenecían. Valentina asintió con dignidad. Sí. Pero los usé para enseñar idiomas en un refugio, para traducir recetas médicas, para ayudar a otros inmigrantes a comunicarse. Nunca tomé dinero que no ganara. La corte quedó en silencio. El juez la observó por largos segundos. Había algo en su tono que no sonaba a excusa, sino a verdad pura. ¿Y por qué nadie sabe eso?, preguntó finalmente. Porque nadie pregunta la historia completa, respondió ella. Solo ven el color de mi piel, mi acento, y deciden quién soy antes de oírme. Un murmullo se extendió entre los asistentes. Patricia, su abogada, aprovechó el momento. Su señoría, solicito que se escuche el testimonio de las personas que mi clienta ayudó. Tenemos cartas y grabaciones que prueban su labor voluntaria. El juez asintió lentamente. Aceptado. Continuaremos mañana con las evidencias. Mientras la trasladaban fuera del tribunal, Valentina levantó la vista hacia el techo, donde las luces frías se reflejaban como estrellas lejanas. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez sentía que su voz estaba siendo escuchada. Esa noche, en su celda, pensó en todos los idiomas que había aprendido. Cada uno representaba a alguien que le enseñó más que palabras, un gesto de bondad, una lección de vida, una historia compartida entre desconocidos. Y comprendió algo profundo, no importaba cuánto la juzgaran, su historia recién estaba comenzando. El amanecer llegó lento, filtrándose por las rendijas de la celda. Valentina no había dormido. Sus pensamientos eran un torbellino entre la esperanza y el miedo. Recordaba cada mirada del juez, cada palabra de su abogada, cada silencio que había llenado el tribunal. Sabía que había dado un paso importante, pero también que el enemigo aún no se había mostrado. Cuando el guardia abrió la puerta para llevarla a la audiencia del día siguiente, Patricia ya la esperaba en la antesala. Valentina, dijo con un suspiro, anoche revisé el expediente. Descubrí algo que no me gusta. Valentina frunció el ceño. ¿Qué cosa? Los documentos que usaste para enseñar en el refugio fueron denunciados por fraude por alguien que te conocía. Alguien que trabajó contigo. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Quién?, preguntó, casi sin voz. Patricia dudó un instante. Un hombre llamado Daniel Vargas. El nombre cayó como un golpe seco. Daniel. Él había sido su amigo, su mentor, su primera oportunidad real. Era el encargado del programa de idiomas en el refugio. Fue él quien la ayudó a conseguir su primer grupo de estudiantes. Y también, quien le prometió ayudarla a conseguir su residencia. Durante la audiencia, el juez pidió que el primer testigo pasara al estrado. Cuando Valentina lo vio entrar, su cuerpo se tensó. Era él. Daniel caminó con traje y corbata, la misma sonrisa hipócrita que siempre usaba para disimular su ambición. El juez lo invitó a sentarse, y el fiscal se levantó con aire triunfal. Señor Vargas, ¿podría explicar a la corte su relación con la acusada? Daniel asintió. Sí, su señoría. Conocí a la señorita Reyes hace 2 años en el Centro Comunitario Esperanza. Ella se ofreció como voluntaria para enseñar idiomas a inmigrantes. Al principio, parecía tener buenas intenciones. Pero luego descubrimos que utilizaba identidades falsas para cobrar donaciones a su nombre. Valentina sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar, defenderse, pero su abogada le tomó la mano y negó con la cabeza. El juez observó atentamente. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó. Daniel mostró un par de documentos. Estas transferencias fueron hechas a una cuenta registrada bajo su nombre falso, María Salcedo. Patricia se levantó enseguida. Objeción, su señoría. Esa cuenta pertenece al fondo del programa, no a la acusada. Ella solo gestionaba las inscripciones. Además, el señor Vargas también tenía acceso a esos fondos. Daniel la miró, incómodo. ¿Está insinuando que yo los tomé?, dijo con falsa indignación. Valentina lo observó a los ojos por primera vez en meses. Y en ese momento, lo entendió todo. Daniel había desviado el dinero y la usó como chivo expiatorio. Ella había confiado, había trabajado día y noche, sin saber que el hombre que decía querer ayudarla la estaba destruyendo lentamente. El juez tomó nota, pero su expresión se había endurecido. Habrá que revisar los registros bancarios completos. Por ahora, la audiencia se suspende. Cuando los alguaciles se la llevaron de nuevo, Valentina no lloró. En su interior ardía una mezcla de dolor y determinación. Sabía que Daniel había ganado una batalla, pero no la guerra. En su celda, miró las paredes y murmuró en voz baja, en 10 idiomas distintos. La verdad siempre encuentra su voz. Esa noche, Valentina se sentó en la cama de su celda, repasando cada palabra de lo ocurrido. Ya no tenía lágrimas, solo una serenidad tensa, esa calma que antecede a una decisión importante.
Había pasado demasiado tiempo huyendo del pasado, pidiendo perdón por tener talento, por ser diferente. Pero esa versión de sí misma quedaría atrás. Si Daniel había usado su voz para hundirla, ella usaría la suya para salvarse. Al día siguiente, cuando Patricia fue a verla, Valentina la recibió con una mirada distinta, más firme. Tengo una idea, dijo. Dime. Quiero que el juez me permita hablar sin interrupciones en la próxima audiencia. No quiero defensas técnicas. Quiero contar mi historia, en los idiomas en los que viví. Patricia la miró sorprendida. ¿Quieres declarar en varios idiomas? Sí. Quiero que vean lo que realmente hago. No soy una impostora, Patricia. Soy una intérprete del dolor, de la esperanza y de las voces que nadie escucha. Patricia la observó unos segundos en silencio. Luego asintió. Si eso es lo que quieres, te ayudaré a conseguirlo. Durante los días siguientes, Valentina escribió y memorizó su declaración. En inglés, francés, portugués, árabe. Cada idioma tenía un propósito, una emoción, una historia real detrás. En cada frase, evocaba a las personas que había ayudado, la anciana china que no podía entender su diagnóstico médico, el niño sirio que necesitaba traductora para asistir a la escuela, la madre haitiana que buscaba empleo. La noticia de su declaración, multilingüe, se extendió. Cuando el día llegó, la sala estaba llena. Incluso medios locales asistieron. El juez Michei miraba con curiosidad. Señorita Reyes, tiene la palabra, dijo. Valentina respiró profundo. Primero habló en inglés. Dicen que mentí para sobrevivir. Pero la mentira más grande es creer que alguien como yo no tiene valor. Luego cambió al francés. Aprendre une langue, c'est aprendre une viernes. Cada palabra me salvó de la oscuridad. Después, en portugués. Ajudaros outros foi mina única culpa. Y finalmente, en español. No soy un número de caso, ni un expediente más. Soy la voz de quienes no pueden hablar por sí mismos. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Ni el juez, ni el fiscal, ni Daniel, que estaba presente, podían apartar la mirada. Valentina terminó con voz firme, mirando directamente a su antiguo mentor. Me juzgan por haber aprendido del mundo. Pero lo único que aprendí fue humanidad. El juez respiró hondo, casi emocionado. Señorita Reyes, dijo con voz baja, no sé cómo terminará este caso, pero le aseguro que hoy, esta corte ha escuchado algo que pocas veces se oye aquí, la verdad sin miedo. Valentina cerró los ojos un instante. Por primera vez, no sintió miedo ni vergüenza. Había hablado desde el alma. Y el eco de sus palabras seguía vibrando, como si los muros del tribunal también hubieran aprendido un idioma nuevo, el de la dignidad. Tras su declaración multilingüe, Valentina fue retirada de la sala por los alguaciles, pero la impresión que dejó no se desvaneció. Sus palabras seguían flotando en el aire, resonando en cada rincón del tribunal. Incluso Daniel, sentado al fondo, notó que por primera vez había subestimado a alguien capaz de desafiar su fachada. Esa tarde, mientras Valentina esperaba en su celda, Patricia recibió una llamada confidencial del juez Michei. Patricia, quiero revisar las cuentas y transferencias mencionadas por el señor Vargas, dijo el juez con voz firme pero curiosa. Algo no me cuadra. Quiero evidencias claras antes de tomar cualquier decisión. La defensora sonrió ligeramente. Finalmente, alguien que busca la verdad, susurró a Valentina. Cuando el juez comenzó a examinar los documentos, pronto encontró inconsistencias que nunca habría esperado. Varias de las supuestas transferencias fraudulentas no correspondían a la cuenta de Valentina. Algunos depósitos habían sido realizados con cheques internos del refugio, y otros simplemente desaparecían del registro bancario, como si alguien los hubiera manipulado. Mientras tanto, Valentina repasaba en su mente todos los detalles de su pasado reciente. Cada interacción con Daniel, cada promesa que le había hecho, cada ayuda que en realidad estaba calculada para atraparla. Todo cobraba sentido. No puedo creer que confíe en él, murmuró para sí misma. Patricia entró con nuevos documentos en la mano. Valentina, tenemos algo. Hay correos electrónicos y mensajes internos que prueban que Daniel tenía acceso completo a los fondos y que manipuló la información para acusarte. Le mostró cada evidencia con cuidado. Valentina sintió un calor de alivio mezclado con rabia. Su sonrisa era pequeña, pero determinada. Esto demuestra que no fui yo, que lo hice todo con honestidad, dijo con voz firme. El día siguiente en la corte, el juez Michei solicitó un receso para revisar personalmente los registros. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en Valentina. Esta vez, no había miedo, solo respeto. Señorita Reyes, dijo el juez al regresar, sus palabras han dejado una marca. Y la evidencia parece confirmar que alguien más manipuló los hechos. Daniel intentó mantener su compostura, pero Valentina lo notó temblar ligeramente. Su confianza parecía desmoronarse. Señor Vargas, dijo el juez, tendrá que responder por estas inconsistencias antes de que podamos continuar.
Valentina, sentada al frente, respiró profundo. No era una victoria total, pero la justicia estaba empezando a inclinarse a su favor. Su talento, su voz y su paciencia habían sembrado las primeras semillas de la verdad. Por primera vez, sintió que cada idioma que había aprendido no solo servía para comunicarse, sino para luchar por lo que era correcto. Esa noche, mientras observaba la luna desde la pequeña ventana de su celda, pensó en todas las personas que la habían ayudado en el camino. Cada palabra, cada gesto de bondad que la había formado, estaba dando frutos. Gracias, murmuró, cerrando los ojos. Todo valió la pena. La mañana del juicio siguiente, Valentina ingresó a la sala con paso firme. Sus manos esposadas ya no eran una señal de derrota, sino un recordatorio de que incluso bajo presión, ella había mantenido su dignidad intacta. La corte estaba llena, pero esta vez los murmullos eran de curiosidad, respeto y expectación. El juez Michei la miró fijamente, mostrando un atisbo de aprobación. Señorita Reyes, dijo, entiendo que desea presentar una demostración. Valentina asintió. Sí, su señoría. Quiero mostrar cómo cada idioma que aprendí tiene un propósito real, cómo conecté con personas que nadie escuchaba. El fiscal Bradford frunció el ceño, y Daniel apretó los puños, intentando aparentar seguridad. Muy bien, dijo el juez. Proceda. Valentina se puso de pie y comenzó su demostración. Primero, en inglés, tradujo un extracto de una carta escrita por una anciana que necesitaba asistencia médica urgente. Su pronunciación era perfecta, pero lo que conmovió a todos fue cómo transmitía emoción, miedo, esperanza y gratitud. Luego cambió al francés. Narró la historia de un niño refugiado que necesitaba comunicarse con su profesor. Cada frase estaba llena de sensibilidad y precisión, y el tribunal podía sentir cómo cada palabra salvaba vidas, no solo informaba. En mandarín, describió cómo ayudaba a una familia a recibir medicinas y alimentos. En árabe, relató cómo había traducido documentos legales para que inmigrantes pudieran defender sus derechos. Cada idioma mostraba no solo su habilidad, sino su corazón, su humanidad y la diferencia que había hecho en la vida de otros. El juez se inclinó hacia adelante, visiblemente impresionado. Esto es extraordinario, murmuró. Daniel, al ver cómo la sala estaba cautivada por las palabras de Valentina, sintió que su control se desmoronaba. Intentó interrumpir, pero el juez alzó la mano. Silencio. Quiero escuchar hasta el final. Valentina continuó en ruso, italiano y portugués, cada vez más fluida, contando historias de personas que jamás habrían tenido una voz sin su ayuda. El tribunal estaba en completo silencio, e incluso algunos periodistas se limpiaban discretamente las lágrimas. Al finalizar, regresó al español, mirando directamente a Daniel. Y todo esto, señor Vargas, lo hice sin robar, sin mentir, solo usando lo que aprendí con esfuerzo y dedicación. Sus acusaciones no solo son falsas, son un reflejo de su ambición y falta de integridad. El juez tomó aire y golpeó suavemente su mazo. Señor Vargas, tendrá que explicar cómo fue que sus acusaciones se basaron en documentos manipulados por usted mismo. Esto es más que un caso de fraude, es un caso de justicia que ha sido mal interpretada por negligencia y traición. Valentina volvió a sentarse, pero su mirada estaba llena de determinación. Por primera vez, no se sentía atrapada. Había mostrado no solo su talento, sino su valor como persona. Había convertido la adversidad en poder, y su historia estaba a punto de inspirar a todos los presentes. Cuando la corte se levantó para la pausa, la mayoría de los asistentes miraban a Valentina con respeto y admiración. Había dejado una huella imborrable. Esa tarde, en su celda, Valentina respiró profundo. Cada idioma que había aprendido, cada sacrificio que había hecho, ahora brillaba con la fuerza de la verdad. Nada puede detenerme, susurró, con una mezcla de alivio y orgullo. Esto recién comienza. Al día siguiente, la corte estaba más llena que nunca. La noticia sobre la demostración multilingüe de Valentina se había esparcido rápidamente, y los medios locales seguían de cerca cada movimiento. La joven latina estaba tranquila, segura de que la verdad comenzaba a abrirse paso, y su abogada Patricia estaba lista para presentar pruebas contundentes. El juez Michei pidió que se presentaran los registros financieros completos. Uno a uno, los documentos fueron revisados públicamente. Cada transferencia bancaria realizada a nombre de Valentina fue contrastada con los recibos, correos y testigos que habían trabajado con ella en el refugio. El fiscal Bradford intentó interrumpir varias veces, pero el juez lo frenó con firmeza. Dejen que la evidencia hable por sí misma, ordenó. Valentina observaba todo desde su asiento. No necesitaba hablar en ese momento, su presencia y su mirada transmitían confianza y dignidad. Patricia comenzó a presentar correos electrónicos entre Daniel y el personal del refugio, donde él claramente instruía a otros para que cambiaran los números y la acusaran falsamente. El murmullo en la sala creció mientras cada prueba mostraba la magnitud de la traición de Daniel. Esto es imposible, balbuceó él, tratando de recomponerse, pero sus manos temblaban. No pueden probar que fui yo. Pero Patricia ya tenía más. Presentó grabaciones de llamadas en las que Daniel admitía haber usado los documentos de Valentina para encubrir su malversación de fondos.
Su voz estaba llena de arrogancia, pero también de pánico al ver que no podía controlar la situación. El juez revisó las pruebas con detalle, su expresión de incredulidad lentamente dando paso a una mezcla de respeto y enojo. Señor Vargas, dijo finalmente, las evidencias muestran que manipuló la información para culpar a la acusada. Esto cambia completamente la perspectiva del caso. Valentina respiró profundo, sintiendo un alivio contenido. Había sido juzgada por algo que no hizo, pero nunca perdió la fe en sí misma. Su talento, su perseverancia y su capacidad para mantener la calma habían logrado que la verdad comenzara a prevalecer. Incluso algunos de los miembros del público, que habían llegado solo por curiosidad, comenzaron a aplaudir discretamente. Había algo en la historia de Valentina que resonaba más allá del tribunal, la lucha de alguien que había usado su inteligencia y habilidades para ayudar a otros, sin esperar nada a cambio. Daniel intentó defenderse una última vez, pero cada argumento era desmontado por la evidencia y la claridad de los testimonios. Su confianza inicial se había convertido en desesperación, y sus palabras ya no tenían peso. El juez hizo una pausa y miró a Valentina, reconociendo su coraje. Señorita Reyes, ha demostrado no solo habilidad sino integridad. Esto será considerado seriamente en la decisión final. Al regresar a su celda, Valentina sonrió levemente. Cada sacrificio, cada hora de estudio y cada idioma aprendido estaba rindiendo frutos. La justicia estaba más cerca, y por primera vez sentía que todo lo que había pasado había tenido un propósito, demostrar que la verdad, por muy compleja que sea, siempre encuentra su camino. El tribunal estaba silencioso. El aire se sentía denso, cargado de expectativa. Valentina sabía que este era el momento decisivo, cada palabra que pronunciara podía inclinar la balanza de la justicia. Caminó hacia el estrado con paso firme, las esposas ya retiradas, y sintió como todos los ojos se posaban sobre ella. El juez Michei la miró con atención, consciente de que la historia de esta joven latina había capturado no solo la corte, sino a toda la comunidad que la seguía a través de los medios. Señorita Reyes, puede hacer su declaración final, dijo con voz grave. Valentina respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Recordó cada sacrificio, cada idioma aprendido, cada persona a la que había ayudado en silencio. Su voz salió firme y clara, en un español pausado, cargado de emoción. No estoy aquí porque quiera evadir responsabilidades. Estoy aquí porque fui acusada injustamente. Todo lo que hice, cada identidad que utilicé, fue para ayudar a quienes no tenían voz. Luego cambió al inglés, narrando cómo tradujo documentos médicos para ancianos que no podían comunicarse con los doctores. La sala escuchaba en silencio absoluto, algunos incluso con lágrimas en los ojos. En francés, recordó al niño refugiado que logró asistir a la escuela gracias a su intervención. Cada idioma que hablaba traía consigo no solo palabras, sino historias de vida, de resiliencia, de humanidad. En árabe, continuó, ayudé a familias que huían de la guerra, traduciendo documentos legales y asegurándome de que fueran tratados justamente. El juez Michei inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la magnitud de lo que escuchaba. Incluso Daniel, sentado en la primera fila, se veía pequeño ante la fuerza de la verdad que Valentina emanaba. En portugués y ruso, relató cómo sus esfuerzos habían salvado empleos, protegido derechos y conectado comunidades aisladas. Su voz transmitía pasión y serenidad al mismo tiempo. Cada palabra resonaba en la sala, cada frase construía un puente entre el dolor y la esperanza. Finalmente, regresó al español y se dirigió directamente al juez. Su señoría, no pido indulgencia. Pido justicia. No por mí, sino por todas las personas que, como yo, necesitan que alguien escuche sus historias. Que vea la verdad y actúe conforme a ella. El juez guardó silencio, reflexionando. Su mirada se suavizó mientras pasaba revista a los documentos y grabaciones presentadas, cada una reforzando la declaración de Valentina. Era evidente que la mentira había sido expuesta y que la inocencia de la joven estaba respaldada por hechos irrefutables. El murmullo en la sala disminuyó. Todos comprendieron que la historia que habían escuchado no era solo un testimonio de idiomas y talento, sino de integridad, valentía y humanidad. La corte había presenciado algo extraordinario, una joven que transformó la adversidad en fuerza y que usó su voz para dar justicia a quienes no podían defenderse por sí mismos. Cuando Valentina regresó a su asiento, Patricia le dedicó una sonrisa orgullosa. Valentina sentía que no solo había hablado por ella, sino por todos los que alguna vez fueron silenciados. Y en ese instante, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El tribunal quedó en silencio absoluto mientras el juez Michei se retiraba a su despacho para deliberar. Cada minuto se sentía como una eternidad para Valentina. Su corazón latía con fuerza, pero había aprendido a controlar la ansiedad. No podía dejar que el miedo nublara su claridad. Patricia se sentó a su lado y le sostuvo la mano con firmeza. «Has hecho todo lo que podías», susurró. «Ahora solo queda que la verdad haga su trabajo». Valentina asintió, pero sus pensamientos corrían, ¿y si Daniel había logrado manipular algo más? ¿Y si, a pesar de toda la evidencia, la justicia no se inclinaba a su favor? Cada segundo que pasaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo mucho que había luchado para llegar hasta aquí. En la sala, Daniel se mostraba nervioso, inquieto. Intentaba aparentar calma, pero su mirada traicionaba la desesperación que sentía.
Sabía que la demostración de Valentina había dejado una marca imborrable en todos los presentes. Los periodistas murmuraban entre ellos, comentando la habilidad y valentía de la joven. Incluso algunos de los asistentes más escépticos del público no podían evitar sentir admiración por la fuerza de su testimonio y la claridad de sus pruebas. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó al estrado. Todos se pusieron de pie. Su expresión era seria, pero en sus ojos había un brillo de reconocimiento. Valentina inspiró profundamente, sosteniendo la mirada del juez, lista para recibir cualquier noticia. Señorita Reyes, comenzó el juez con voz firme, he revisado cuidadosamente todas las pruebas, grabaciones y testimonios. No solo han confirmado su inocencia, sino que han demostrado la manipulación y traición del señor Daniel Vargas. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Valentina apenas podía creer lo que escuchaba, aunque trataba de mantener la compostura. Por lo tanto, continuó el juez, este tribunal declara que la acusada, Valentina Reyes, es inocente de todos los cargos que se le imputaron. El alivio estalló dentro de Valentina. Su cuerpo se relajó, pero su mente permaneció alerta, absorbiendo cada palabra de Victoria. No solo había sido liberada, sino que la verdad había prevalecido gracias a su valentía y talento. Daniel, por su parte, quedó paralizado. Su arrogancia inicial se había convertido en una derrota humillante. Su intento de destruir a Valentina había fracasado, y ahora debía enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Valentina respiró profundo mientras el juez finalizaba. Que quede claro, este tribunal reconoce la integridad, habilidad y humanidad demostradas por la señorita Reyes. Que su historia inspire a todos los que buscan justicia y verdad. Al escuchar estas palabras, Valentina sintió una mezcla de emoción, orgullo y liberación. Cada sacrificio, cada idioma aprendido, cada desafío superado había culminado en este momento, la victoria de la verdad sobre la mentira, de la fuerza sobre la traición, de la luz sobre la oscuridad. El tribunal estalló en murmullos y aplausos. Valentina respiró profundo, sintiendo como cada tensión acumulada durante semanas se liberaba de golpe. Sus manos, antes temblorosas, ahora descansaban con calma sobre sus piernas. Era libre. Finalmente libre. Patricia la abrazó con fuerza, compartiendo su alegría y alivio. «Lo hiciste», dijo con voz quebrada. «Lo lograste». Valentina sonrió, con lágrimas asomando en sus ojos. Cada sacrificio, cada idioma aprendido, cada acto de ayuda había dado fruto. Su voz no solo había defendido su vida, sino la dignidad y los derechos de todos aquellos que no podían defenderse. Al salir del tribunal, la luz del sol le dio en la cara. Respiró hondo, sintiendo la libertad no solo como ausencia de cadenas físicas, sino como victoria de la justicia y de su integridad. El aire fresco llenó sus pulmones y con él, la certeza de que su vida tenía un propósito renovado. Los medios se acercaban, pero Valentina no buscaba fama. Quería contar su historia para inspirar, para mostrar que la verdad y el esfuerzo siempre encuentran un camino, aunque parezca imposible. Cada palabra que había pronunciado en múltiples idiomas ahora se convertía en un mensaje universal, la valentía y la honestidad pueden derribar cualquier mentira. Daniel fue escoltado fuera del tribunal por oficiales, su arrogancia reemplazada por derrota y humillación. Valentina lo observó un instante y luego volteó, dejando atrás todo rastro de miedo o rencor. Su historia no estaba definida por los intentos de otros de destruirla, estaba definida por su fuerza y resiliencia. Esa noche, en la intimidad de su nuevo apartamento, Valentina revisó los mensajes de agradecimiento de las personas que había ayudado a lo largo de los años. Cada carta, cada correo, cada palabra escrita en distintos idiomas le recordó por qué había aprendido a comunicarse con el mundo, para tender puentes, salvar vidas y cambiar destinos. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia: «Te espero mañana para celebrar. Hoy, descansa, héroe multilingüe». Valentina sonrió y cerró los ojos, sintiendo que no solo había ganado un juicio, sino que había conquistado su propio miedo y dudas. Al dormir esa noche, soñó con todos los idiomas que hablaba mezclándose en una sinfonía de voces agradecidas. Cada voz representaba una historia salvada, un corazón tocado, un futuro protegido. Y en el centro de esa sinfonía, estaba ella, fuerte, libre, invencible. Al despertar, supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una joven latina enfrentando acusaciones injustas, era un símbolo de justicia, esperanza y perseverancia. Cada idioma aprendido, cada esfuerzo realizado, cada lágrima derramada, había encontrado su propósito. Valentina Reyes salió al mundo con la cabeza en alto. Cada paso que daba, cada sonrisa que ofrecía, llevaba consigo la certeza de que la verdad y la valentía siempre prevalecen. Y mientras caminaba hacia su futuro, sabía que su historia apenas comenzaba. Una historia que inspiraría a quienes, como ella, sueñan con usar sus talentos para hacer del mundo un lugar más justo y humano. Si esta historia de valentía, justicia y superación te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás historias que te harán sentir, reflexionar y emocionarte hasta el final. No te pierdas la próxima historia que cambiará tu forma de ver el mundo.